Esto se está cumpliendo, atención y atención, y nosotros en vez de estar mirando ese cumplimiento profético, nosotros estamos mirándonos entre nosotros, porque esa no es la razón de nuestra existencia. Tenemos una misión y una visión, y no podemos en esta hora menos desenfocarnos, porque tiene que estar claro. Un ejército cuando marcha a la guerra sabe quién es el enemigo. No son nuestros compañeros hermanos de la milicia. Aquel que está en el frente de la batalla tiene otro comandante. Y el comandante de este ejército se llama Jesucristo. ¿Y nosotros tenemos tiempo para pelear entre nosotros? No, hermano. Estoy muy contento al estar con ustedes en este lugar. Saludos de los hermanos de Cochabamba, de la iglesia de Calacala, que muchos conocen, por lo menos por referencia. Tenemos casi 25 años de existencia como ministerio de sostén propio, y queremos agradecer a todos los hermanos que nos han invitado para venir aquí para compartir la palabra de Dios. Para mí es mucho gozo delante del Señor el poder compartir la palabra con ustedes. Así que antes de comenzar, con toda reverencia, los que están allí, por favor, si pueden inclinar sus rostros, yo voy a orar, y los que pueden también pueden arrodillarse. Oremos. Padre amantísimo, gracias Señor, porque venimos a compartir tu palabra. Así como en aquella ladera de la montaña, tú organizaste grupos y tus discípulos compartieron de esos 5 panes y 2 peces para que alimentara aquella multitud que debería suplir, Señor, su necesidad según tu misericordia. En esta hora acudimos al lugar santísimo, donde está nuestro amado gran sumo sacerdote, para poder impartir ese pan, esa agua de vida, a tus hijos que han venido a este congreso de distintos lugares. Con muchos no nos conocemos, pero somos conocidos en el nombre de Jesucristo. Gracias por el regalo de tu Santo Espíritu, porque tú eres, Señor, el Padre de toda misericordia que puede suplir cada necesidad. Rogamos, Padre, que tus santos ángeles sean nuestros compañeros de poder compartir, Señor, estos momentos de solaz espiritual estando en tu santa presencia. Gracias, Padre, por todo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Apreciados hermanos, en estos 25 años de caminar, de peregrinar, el servidor vuestro ha tenido muchas experiencias que han sido un constante aprendizaje. Hemos estado visitando muchos países y también visitando muchos ministerios. Y rescato un poco las palabras del doctor Samuel Corantén en un librito que él escribió, en un libro en realidad que escribió, recibiendo la palabra. Él dijo lo siguiente: hoy día el pueblo de Dios, el adventismo, está dividido en 2 grupos grandes. Aquellos que son por un lado de la izquierda liberal y de la derecha independiente. Él hizo este análisis antes del año del 2000. Y él dijo claramente: veo en el pueblo de Dios una fragmentación. Yo por entonces, cuando leí este libro, a lo mejor no estaba consciente de la realidad que la iglesia estaba viviendo a nivel mundial. Y él dijo: la izquierda liberal está institucionalizado en el adventismo desde los lugares más prominentes de poder. Allí, con su agenda social, ellos quieren evangelizar y preparar a un pueblo, quizá no para la segunda venida de Cristo,
sino para afrontar los problemas sociales que el mundo está viviendo. ¿Y cuáles son esos problemas sociales que el mundo está viviendo? Él menciona, por ejemplo, el problema del aborto en la izquierda liberal, que son hombres prominentes de la academia, de muchas instituciones, tienen recursos, tienen poder, y ellos están haciendo que sea más tolerable el aborto, inclusive que sea practicable dentro de las instituciones adventistas. También dijo que de a poco las iglesias de LGTB se van a institucionalizar. Y él además analizó y dijo de que el sistema de adoración es casi completamente pentecostal en muchos lugares dentro del pueblo adventista. Y él fue analizando y desmenuzando todos los problemas que la iglesia está viviendo. Y esa iglesia de la izquierda liberal no ven más enemigo del Apocalipsis 12, del Apocalipsis 13, ni del Apocalipsis 17, sino ven ellos de la derecha independiente, ministerio sostén propio, aquellos que están desafiando la autoridad, aquellos que siguen sosteniendo aquellas verdades con la cual nació el movimiento adventista desde nuestros hermanos pioneros. Ellos ven a esos ministerios sostén propio como los enemigos con los que hay que acabar. Que hay que, como hemos visto, hay que disciplinarlos, hay que sacarlos y hay que hacer lo que ustedes conocen de la historia. No es el mensaje centrado en esto lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, sino hay un desenfoque en el mensaje en este tiempo. Y yo quisiera ver ahora a los ministerios sostén propio. Los ministerios sostén propio siguen manteniendo la reforma pro salud, siguen manteniendo la reforma educativa, siguen manteniendo el sistema de adoración, que es una adoración espiritual, que no tiene tanta pompa ni sonaja. Pero entre los movimientos adventistas, tristemente, veo una atomización. Una atomización que está marcado por ministerios que tienen mayor presencia en muchos lugares. Otros dicen, una respuesta a la liberalización de la iglesia es que estos ministerios deben organizarse paralelamente. Hemos visto, por ejemplo, la iglesia libre, que está institucionalizado, o algo parecido con el Evangelio eterno. Otros ministerios que entre nosotros, entre los ministerios sostén propio, vemos de que si no se adhiere a las posturas que nosotros tenemos, también deben ser separados y tiene que haber algo que nos marque. Y yo a veces, cuando me invitan a poder predicar en un lugar, tengo que andar con pie de plomo porque no sé cuál es la condición doctrinal, espiritual y todos los problemas que en ese lugar pueden estar viviendo. Entonces, hoy día entre los ministerios sostén propio, el tema fuerte es no solamente que debemos tener una estructura para poder conservarnos. Y entonces, ¿a cuál de ellos nos vamos a adherir? ¿A cuál de ellos son los con las que vamos a marchar juntos? Porque si no marchamos con ellos, estamos en la mira, que no nos miran con buenos ojos.
Y entre los ministerios de sostén propio, el problema es de que hoy el tema candente es: si tú eres trinitario, no eres de mi simpatía. Yo quisiera que tú seas antitrinitario. Y los antitrinitarios es una guerra, hermanos, de cruces, de mensajes. Y los hermanos es como que la pelota del ping-pong. ¿Quién de ellos está en la verdad? ¿A cuál de ellos habría que tomar más atención? Y este es un problema que la iglesia está viviendo. Yo no conozco mucho de Argentina, pero he estado en muchos países donde la nota que suena es casi lo mismo. Entonces yo dije, cuando me invitó las hermanas que organizan acá, quizá yo no voy a abordar los temas que ustedes están llevando, pero a mí el Señor me ha dado un mensaje muy claro y bien definido. Es el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles. Y en ese contexto quiero compartir con ustedes, mientras nosotros buscamos los enemigos entre nosotros, el enemigo está trabajando afuera, pero en contra de todos nosotros. En vez de que nosotros estemos unidos en espíritu y en verdad, orando para que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros a raudales que el Señor ya hace tiempo quiso hacerlo. Pero estas divisiones no lo van a lograr, mis apreciados hermanos, si nosotros no miramos con la vista de Jesucristo a cada hermano, por más trinitario que sea, por más antitrinitario que sea. El único que puede cambiar, hermanos, es la convicción del Espíritu Santo, que tiene que trabajar en todos los lugares, porque Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio, y es el único que nos va a llevar a adorar en espíritu y en verdad. Hermanos, ahora yo quiero analizar, porque yo admiré mucho y sigo admirando al pastor Gambetta. Por primera vez nos conocimos en Alemania y pasamos varias noches hablando de lo que nos apasiona, el predicar este mensaje, a tiempo y fuera de tiempo, en donde nos sea necesario predicar este mensaje. Hermanos, el enemigo de nosotros tiene que estar bien enfocado, hermanos. No tiene que estar desenfocado, porque vamos a encontrar enemigos que el mensaje no nos está mostrando claramente. Entonces, como el versículo que ustedes han colocado en el lema, hermano, para que Cristo venga pronto, nosotros tenemos que saber para qué nos estamos preparando. ¿Cuál es la batalla? ¿Cuál es el frente al que el Señor, su ejército, está preparando para hacer la última batalla del Armagedón? Y este es el pueblo que tiene que estar preparado. Y yo quiero unir el mensaje para que sus corazones estén en el lugar santísimo. Cristo está por terminar, hermanos, la obra sumo sacerdotal, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, la agenda de Dios es completamente clara en la Biblia, diáfana. No hay forma de engaño. Y en ese aspecto, mis apreciados hermanos, quiero analizar cuál es la agenda de Dios y cuál es la agenda que Satanás en este momento está promoviendo. Así que el mayor anhelo que Satanás tiene en este tiempo es dos cosas: unir la iglesia con el Estado. Unir el Estado con la iglesia. Esa es la agenda que él está haciendo. Y nosotros tenemos que ver, porque la profecía es lo que el Señor dijo con anticipación, las cosas que van a suceder. Y la historia nos está confirmando y nos está diciendo: esto se está cumpliendo, esto se está cumpliendo, esto se está cumpliendo. Atención y atención.
Y nosotros, en vez de estar mirando ese cumplimiento profético, nosotros estamos mirándonos entre nosotros, porque esa no es la razón de nuestra existencia. Tenemos una misión y una visión. Y no podemos en esta hora menos desenfocarnos, porque tiene que estar claro. Un ejército cuando marcha a la guerra sabe quién es el enemigo. No son nuestros compañeros, hermanos de la milicia. Aquel que está en el frente de la batalla tiene otro comandante. Y el comandante de este ejército se llama Jesucristo. Y Él va a trabajar con cada uno de ustedes a través de la obra del Espíritu Santo. Porque Él sabe hacer ese trabajo. Lo que yo no puedo hacer con mi esposa, con mis hijos, ni con el hermano, ni con el pastor, ni con el anciano, el Señor lo va a hacer, no yo, hermanos. Y hay poder en Jesucristo. Y eso es lo que he venido a compartir. Si valdría la pena que yo venga de una tierra lejana, hermanos, no quiero dar a la trompeta un sonido incierto. El Señor, hermanos, me ha puesto por atalaya. Y como atalaya debemos advertir al pueblo en qué tiempo estamos viviendo. Hermanos queridos, siempre ha sido objeto de estudio que Satanás ha tenido en este tiempo. ¿Cómo puede unir al mundo para tener un solo ejército para hacer frente al pueblo de Dios? El libro de Apocalipsis capítulo 12, porque sin profecía el pueblo, ¿y qué quiere decir que se desenfrena? Se va a extraviar. Hermanos, no va a llegar al objetivo. Cuando aquí vemos en el capítulo 12, versículo 1, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando embarazada clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Y fue visto otra señal en el cielo. Y aquí el dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Es la misma bestia que persiguió cuando Cristo nació. El pueblo que debería estar esperando, el pueblo que debería estar preparándola para la primera venida de Cristo, estaba totalmente desenfocado, con otras profecías, con otras medio doctrinas, verdades y todo lo demás. Y cuando Cristo vino, no lo conocieron, ni estaban preparados. Pensaban que era un intruso, aquel que va a dividir la iglesia, aquel que va a destruir la iglesia. Y lo tuvieron por enemigo y lo crucificaron. Hoy quizá muchos de ustedes no querrán crucificar a Cristo. Pero el mismo espíritu, la misma actitud que había en ellos hay en nosotros. Y ese es el peligro y el engaño más grande que puede existir. Yo no voy a espaciarme en el capítulo 12 de Apocalipsis, sino con quién está airado, hermanos, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El versículo 17 dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Y sabemos que la mujer es la iglesia verdadera. Hoy podemos decir que es la iglesia militante. Hermano, ninguno de nosotros puede llamarse yo soy de la iglesia triunfante. Porque eso no me compete analizar y decir, este hermano parece de la iglesia triunfante. El trigo y la cizaña van a crecer juntos. Y evento de los últimos días dice que inclusive herejías el Señor va a levantar para zarandear al pueblo. Y no es que vivimos en ese tiempo. Hoy podríamos estar tan niños para estar entre nosotros peleando por juguetes que no vale la pena. ¿Con quién está airado la mujer? Perdón, el dragón. Con esa mujer. Y con el resto de la descendencia. ¿Y cuál es la descendencia de esa mujer? Hermanos, 2 características. ¿Cuál es? Guardan los mandamientos. Hoy hay muchos pastores que están diciendo, hay que pedir perdón a la Iglesia Católica porque les hemos achacado con nuestro libro Gran Conflicto de los Siglos, diciendo que la Iglesia Católica es la ramera. ¿Cómo puede haber un pastor adventista que vive de diezmos y ofrendas
de predicar semejante herejía. Y eso está ocurriendo en nuestros propios púlpitos. Y aquel que cree en la reforma pro salud, en la salida al campo, en la reforma educativa, aquel que cree en la verdad del santuario, aquel que cree en la verdadera justicia de Jesucristo, está siendo marginado en las iglesias, sacados uno tras otro. Y yo veía ese caso tan triste de Ecuador, que a un hermano quechua lo sacaron de la iglesia. Me dio ganas de llamarle. Algún día de estos lo llamaré, por lo menos para consolar su corazón. Y este hombre lloraba y decía: ¿por qué yo terminé sin iglesia, sin pastor? Porque yo creo en la teología de la última generación. Sigo predicando estas verdades que dice Apocalipsis 12, 13 y 17. Esa fue la razón. Hermanos, eso está ocurriendo en todo lado. Y nosotros no tenemos que estar, hermanos, ajenos a la realidad que la iglesia está viviendo. El diablo sabe a quién tiene que sacar. ¿Y quiénes son los enemigos que se han infiltrado dentro de la iglesia? Tiene que ser clara, no por la cara que vemos, sino por los frutos que nosotros tenemos que ver. Hermano, no puede dar la manzana otro fruto. Es manzana de veras y su fruto es agradable, saludable. No es de ceño fruncido, no es de condenación. Los frutos que el Señor da en la naturaleza es una invitación para que todos podamos compartir. Pero no solamente son los que guardan los mandamientos de Dios, sino el testimonio de Jesucristo. Ese hermano quechua decía: yo creo en estos libritos y yo amo. Y pueden decirme lo que sea, pero creo que es la verdad que el Señor ha dado al remanente. Así como Juan el Bautista era para la primera venida de Cristo, el Señor, para tener el tercer Elías, ha dado este alimento para que nosotros tengamos las mismas características de aquellos reformadores. Pero hoy están siendo desplazados. En Europa, por ejemplo, ya no se permite que alguien predique y mencione los testimonios. Y todos tienen la libertad de salirse o no escuchar. Espero que eso no haya aquí. Y pueden venir si quieren con short, pueden venir como quiera, y pueden sentarse aquí al centro, o pueden comer en medio de la mesa, y pueden, si quieren, ver videojuegos, lo que sea, porque es un tipo de adoración totalmente diferente, alejada del espíritu y verdad. Pero hermanos, Satanás, ¿cómo va a hacer el trabajo? Es una obra maestra, es un engaño, pero fabuloso, porque va a engañar, si es posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. Y yo creo que aquí hay muchos, ojalá que todos seamos escogidos, porque el cielo no es mezquino, hay espacio para todos, ¿o no? ¿Por qué nosotros vamos a excluir a alguien? No podemos excluir a alguien. Tenemos que amarlo a nuestros hermanos, porque ellos también son candidatos para el reino de Dios, ¿o no? Así como Cristo amó a Judas. Hermanos, nosotros con estas diferencias estamos sacándonos las mechas o pestañas. Hermano, no es lo correcto delante de Dios. Yo no quiero llevar ninguna antipatía de aquí. Quiero irme simpático de aquí, que soy agradable, aunque tengo un poco la cara de chuño, pero hermanos, tengo el deseo y el corazón de servir al Señor. Hermanos, ahora, ¿cómo es que el diablo está preparando? Nosotros, después del Apocalipsis 12, el Apocalipsis 13 tiene dos partes importantes. El libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 10, es la primera parte, cómo Satanás va a trabajar, porque en el capítulo 12 está por decir el imperio romano. Pero en el capítulo 13 está el imperio romano papal. ¿Y cómo va a trabajar el papado? Esa bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos,
que se parece al leopardo, que se parece al oso, que se parece al león. ¿Quién le dio poder a esa iglesia? Versículo 2 dice, la última parte. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Y quién es ese dragón? Hermanos, diablo y Satanás. Ese es el dragón. Ahora, él perseguiría a la iglesia, pero en un tiempo sería herido de muerte. ¿Y cuándo fue herido de muerte? La iglesia católica romana, en 1798. 492 de Conflicto de los Siglos dice eso. Y la página 636 también dice lo mismo, los que tienen tiempo, porque el tiempo se me hace corto hoy para continuar. Ahora, hermanos, ¿quiénes son los que van a adorar? ¿Quiénes son los que van a reconocer la autoridad de la Iglesia Católica? Esa bestia que fue herida de muerte. Cuando el general Berthier lo tomó preso al Papa Pío VI y lo llevó al desierto para que allí muera. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pero la Biblia dice en el versículo 3, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Yo para entonces, en el año 2000, cuando predicadores vinieron y ese fue el causante, el culpable que estemos en estas condiciones, nosotros creímos en Conflicto de los Siglos, en Maranata, en eventos, predicamos y pensamos que estábamos siendo adventistas más genuinos de lo que estábamos antes, porque antes éramos fieles, pero a pesar de esto, a pesar de esto, a pesar de esto, hermanos, nos tenían sin cuidado y éramos considerados fieles. Pero el día que quisimos hilar finamente, hermanos, resultamos que no éramos tan aceptables dentro de la iglesia. Y terminamos como terminamos, sin buscarlo, sin quererlo. Añoramos un día volver. Yo añoro de verdad volver. Pero, hermanos, hay algo que nos separa y parece infranqueable. Y cada día parece que la brecha es más grande todavía y más grande todavía. Y yo digo, ¿cómo pudiera volver? Es como poniéndonos en lugar de Cristo y llorar y decir, Jerusalén, 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 Jerusalén. Iglesia Adventista, ¿cuántas veces podemos unirnos a Cristo y hacer este mensaje que sea la nota tónica, hermanos, en todo el pueblo remanente? Sería una bendición. Y el tiempo de gracia, hermanos, terminaría pronto porque el pueblo estaría preparado, pero el diablo sabe cómo trabajar. Pero hermanos, la Iglesia Católica terminó su trabajo, no ha terminado. Porque así como en la historia, la serpiente se muda, se camufla. O sea, si el panorama es verde, verde va a ser. ¿O no es así? Y depende del lugar donde sea el tono, aunque hay lugares que los tonos se manifiestan, pero siempre se va a mimetizar. En ese aspecto, hermanos, toda la tierra tienen que adorar. El versículo 7 dice, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y pueblo. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Yo no puedo, hermanos, asociarme a las doctrinas católicas, porque, hermanos, no puedo tener mi nombre inscrito todavía en el libro de la vida del Cordero. Pero, ¿qué es lo que hizo? El versículo 10 dice, el que lleva en cautividad era en cautividad, y al que a espada matare, y a espada debe ser muerto. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Cuándo fue llevado a espada y cómo fue muerto a espada? Literalmente se cumplió con el Papa Pío VI. Ahora, les pregunto a mis apreciados hermanos, ¿qué estaba pasando cuando el general Berthier estaba llevando al Papa en cautiverio? ¿Qué es lo que estaba pasando? Hermanos, en 1492 Colón había descubierto esta parte del mundo.
Él pensó que llegó a las Indias, pero no llegó a las Indias, llegó a la América. Y pues injustamente nos dicen que nosotros somos los indios, pero nada que ver. Nosotros somos el hombre americano, ¿no? De las Américas. ¿Qué es lo que se estaba levantando? Los padres peregrinos, cuando llegaron a las costas de América, en ese barco tan especial, que fue un barco como alguna vez nosotros hemos visto, hermanos que han salido al campo cantando y diciendo, queremos ir a preparar un lugar. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a hacer un viaje de exploración a ver en qué terreno, en dónde vamos a esperar al Señor para preparar nuestro hogar? Y yo sé que muchos de ustedes ya tienen ese campo y están preparando dónde poder preparar el carácter. Pero allí se estaba levantando otra bestia. En el versículo 11 del capítulo 13 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero. ¿Quién se estaba levantando cuando la Revolución Francesa estaba ocurriendo allí en Francia, en París? ¿Quién se estaba levantando? Estados Unidos se estaba levantando como simple cordero que tiene 2 cuernos semejantes a las de un cordero. Pero ese cordero, con apariencia de cordero, no era cordero. ¿Qué era, hermanos? Era un dragón. Y cuando Elena White vivía para entonces, según el don profético que ella ha tenido, decía, un día este país va a hablar como dragón. ¿Y quién le creía, hermanos? Porque para entonces el presidente era protestante, el Congreso era protestante, la Corte Suprema era protestante, las iglesias protestantes mandando misioneros por todo lado, sociedades bíblicas, ahí estaba el pueblo adventista mandando misioneros a Sudamérica, África, Asia y Australia y a todo lo demás. Pero en el capítulo 13, ustedes pueden ver de que el versículo 12 dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia. ¿Quién tiene que obligar a adorar a la primera bestia? ¿Quién? Estados Unidos. Ahora, cuando yo estaba predicando la Agenda 2030, yo decía, ¿no? Todo parece encajar en Apocalipsis 17. La Agenda 2030 de la ONU, con sus 17 puntos, está casi listo para la ley dominical. Y ahora, en estas elecciones, en Estados Unidos, hace poquito que terminó, el enfoque cambia. Y el diablo trabaja por este lado. Ustedes saben que tiene 3 alas, ¿verdad? Tiene el ejército, la marina y la fuerza aérea, ¿o no? ¿Satanás tiene las 3 fuerzas o no? Naciones Unidas, ¿qué es? Es una agenda del papado. ¿Y Estados Unidos? Una agenda que el mismo papado hace a través del protestantismo. Pero el espiritismo, hermano, ¿no se lo ve? Está inmerso en todos esos movimientos sociales, movimientos políticos, los pachamamistas y todo lo demás, los políticos. Y ahora, cuando teníamos el foco allá, aquí es donde se mueve en la Agenda 2025. ¿Y qué es la Agenda 2025? ¿Cómo va a obligar Estados Unidos a adorar al papado? Esa es la pregunta. Y entonces yo tengo que rastrear la historia. ¿Cómo es que el papado terminó siendo adorado por moros y cristianos para entrar a la Edad Media? ¿Recuerdan ustedes? ¿Quién se convirtió al cristianismo cuando todo el imperio aparentemente estaba perdido?
Constantino se convirtió al cristianismo. ¿Y por qué se convirtió al cristianismo Constantino? Porque tenía todas las de perder, pero si él se hacía cristiano, entonces todos los cristianos van a venir a salvarle y a darle el apoyo. Y él, en una noche de sueño, yo no sé si visión, porque la historia tiene varias versiones, y dice que él estaba luchando con Magencio, y entonces ese 28 de octubre, o un poquito más antes del año 312, él vio una visión, una voz que le decía, le mostraba en el cielo la señal de la cruz, y le decía, con esta señal vencerás. Y él despertó del sueño e hizo colocar a todos los escudos de ese ejército la señal de la cruz, y cruz, y cruz, y cruz, y cruz. Y cuando se enfrentaron en la batalla, misteriosamente, el enemigo que era más poderoso que su ejército fue derrotado miserablemente, porque Dios tenía un propósito que cumplir, y entonces él ascendió al poder. Hasta el año 538 fue una transición, pero finalmente se estableció. El obispo de Roma terminó siendo el dueño de la iglesia y el dueño del Estado, y comenzó los 1260 años de oscurantismo total. Ahora, el actual presidente electo, Donald Trump, hermanos, está repitiendo la historia. El pasado 1 de noviembre, o sea, hace poco, el presidente de Estados Unidos, antes de las elecciones, luego de anunciar que va a militarizar la frontera de Estados Unidos, porque hay un descontento social en Estados Unidos muy grande, en varios frentes. Entonces, él agarró una Biblia en la mano, en plena campaña, con una mirada soberbia, posó para las cámaras en el frontis de la histórica iglesia protestante episcopal de St. John's, frente a la Casa Blanca en Washington, y dijo, tenemos que tener el mejor país del mundo. Por supuesto que es Estados Unidos. Al día siguiente se trasladó al Santuario Nacional de San Juan Pablo II, al noreste de Washington, y entonces allí colocó un arreglo floral y se fotografió con importantes líderes frente al monumento de Juan Pablo II. ¿Cambió Estados Unidos, hermanos, en su forma de actuar? No cambió. Sigue siendo aquel que quiere combinar, hermanos, no solamente la religión ecuménica, sino también la política a nivel mundial. Ahora, ¿quién es Trump? Ustedes saben que Trump, Donald Trump, es, hasta su apellido parece profético, porque es trompeta. Y él está sonando una trompeta para hacer la Agenda 2025. En ese contexto, aprovechándose de la fe neopentecostal de sus seguidores creyentes, recurre al elemento más cohesionador. ¿Qué puede unir a los norteamericanos? Bueno, yo conozco a muchos norteamericanos que realmente la fe de ese pueblo es encomiable. Si no, vean a los elders que están andando de Jesucristo de los últimos días. Para ellos es un deber ir a hacer, hermanos, una obra misionera. ¿Y qué pastores no hemos visto, hermanos? Ustedes cuenten la historia del pueblo adventista en Argentina. Fueron esos hombres norteamericanos que trajeron la verdad, sacrificando su hogar, su familia, su fortuna y todo, echaron suerte para que tú y yo conozcamos este mensaje. Y nosotros no podemos ser tan ingratos de decir que el esfuerzo que ellos han tenido no tenga valor para nosotros. Nosotros tenemos mucho que contar entre Perú y Bolivia al pastor Fernando Estal. ¿Cuál es el trabajo misionero que él ha hecho? Así podemos contar los que hicieron trabajo en Brasil y todo lo demás. Pero hermanos, ¿qué es lo que representa este acto público que hizo Donald Trump? Hermanos, ¿saben ustedes qué representa Juan Pablo II para la historia del ecumenismo mundial? Según la Agenda
ustedes no sé si habrán leído La llave de esta sangre, de un hombre jesuita que escribió, Malachi Martin. Y él dijo para entonces, hay 3 poderes en el mundo: el catolicismo, el comunismo y el Estados Unidos. ¿Quién es? Catolicismo, Estados Unidos y el comunismo soviético. Y en ese libro Malachi Martin dice, uno de ellos tiene que ser sacado fuera de foco. Y yo no voy a entrar en esa historia, lo que pasó en la isla de Malta, cómo a través del sindicato Solidaridad, el Papa Juan Pablo II, con una santa alianza con Ronald Reagan, bajaron al comunismo sin disparar siquiera ni un cartucho. Y el muro de Berlín cayó. Hoy, ¿qué queda de la gran Unión Soviética? Rusia apenas, que está ahí peleando con Ucrania, que es un país tan chiquitito, ni a eso lo puede someter. Y menos se va a enfrentar con otros poderes. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Donald Trump en este aspecto para poder cumplir un afán? Hermanos, así como vemos en el libro de Apocalipsis 17, esa mujer que está sentada sobre la bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, tiene que hacer emborrachar a todo el mundo. ¿Y cuál es la fiesta? Igual que la fiesta de Belsasar, ¿recuerdan? En Daniel, todos tienen que tomar ese vino. ¿Y qué representan esos vinos? O ese vino. Las doctrinas falsas. ¿Y cuáles son esas doctrinas falsas que Donald Trump no se da cuenta que los tiene? Hermanos, el falso día de reposo. Esos presbiterianos, bautistas y todo lo demás que están, inclusive, no sé si ayer o antes de ayer, estaba el presidente de Argentina, pero echando brindis con Donald Trump, porque es casi la misma política entre Argentina y Donald Trump. Ahí se va a incorporar Bukele y toda la tendencia es que otra vez la religión va a recobrar el poder y la derecha va a entrar y el socialismo, que es del catolicismo del tiempo del Concilio Vaticano II, aparentemente le han dicho, quédate quieto aquí mientras nosotros vamos a hacer aquí escena. Tremendo. Hermanos, y cuando todos están viviendo el vino de Babilonia, ¿cuál es el mensaje que Dios nos ha dado? Apocalipsis 18. A ver, vamos a ver, Apocalipsis 18, que es tan conocido que simplemente tengo que hacerles recuerdo a ustedes porque no son ignorantes. Dice así, versículo 1. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada en su gloria, y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones que ha pasado, hermanos, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. ¿Viene del protestantismo el domingo, hermanos? No, no viene del protestantismo. ¿De dónde viene, hermanos? Es una hija del papado que el protestantismo lo ha adoptado o no. ¿Pero qué une el catolicismo con el protestantismo? El domingo. Y nosotros podemos unirnos, hermanos, con ese sistema. Imposible, porque hay una palabra que nos separa, la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el otro vino de Babilonia que va a unir a todos estos movimientos? Hermanos, es la inmortalidad del alma. 2 pecados capitales, hermanos, que el mundo está procreando, hermanos, en medio de ellos, que no saben qué va a ser, hermanos, el acabose de todo. Ahora, yo quiero ir acelerando porque tengo mucho que decir. A mí me han dicho que me va a dar 2 horas. En el anterior no he reclamado nada, entonces yo pienso terminar todo el día aquí.
Muy bien, pero no, al doctor tengo que darle el lugar, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué es lo que, hermanos, me sorprende? ¿Por qué ganó Trump? ¿Por qué ganó Trump? Hermanos, todo se trabaja por debajo. El enemigo trabaja por debajo, solapadamente trabaja y está preparando la alfombra para que todos caigamos, plop y listo. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado quién es el vicepresidente de Trump, el vicepresidente electo. J.D. Vance, un senador por Ohio, compañero de fórmula de Donald Trump. Hermanos, elogió la visión del presidente de la Fundación Heritage, que es herencia. Se llama Kevin Roberts. Ahora, ¿qué hizo Kevin Roberts? Él escribió un libro de más de 900 páginas. ¿Y sabe quién escribió en ese prólogo de ese libro? El actual vicepresidente electo. Y en ese libro dice, la luz del alba tiene que nacer para Estados Unidos. El mismo día que hubo una reorganización del proyecto 2025, porque Kevin Robert, hermanos, este proyecto del 2025 se ha convertido en un importante tema de debate en este año electoral entre los demócratas y los republicanos. Y los republicanos saben que ellos no van a ir por si acaso a la Casa Blanca. Ellos están yendo a cumplir una agenda. Y paren las orejas, hermanos. Y aquí, el periódico Los Angeles Times, ellos están diciendo en un análisis de que hay que salvar Estados Unidos. Hay que recuperar Washington para los Estados Unidos. Aunque en descripciones anteriores en el libro figuraba, hay que quemar Washington para salvar Estados Unidos. ¿Qué es lo que están diciendo? Ellos están diciendo, con Biden nos hemos catequizado. Con Biden hemos aprobado el aborto. Hemos aprobado la agenda LGTB. Y Trump dice, inclusive hemos suscrito la agenda de París del cambio climático. El Papa aquí nos ha convencido y nosotros hoy somos más católicos y el protestantismo ha perdido su identidad. La descripción de la casa editorial señala que identifica instituciones que son conservadores, que necesitan recuperar la parte moral, porque en Estados Unidos, hermanos, la parte moral, los valores y principios morales con que nació, es totalmente deprimente. Y ellos dicen, esta agenda de Donald Trump tiene que recuperar las universidades más prestigiosas para la Agenda 2025, que es de aquel año que viene, porque tenemos que sustituir muchas instituciones. Yo estaba escuchando, yo soy muy amante de historia y también de la política que sucede a nuestro entorno. Yo escuchaba, como decía Milei, ¿no? Hay que sacar a todos estos, sacar, y esto hay que destruir, hay que hacer de otra vez todo. Esto está pudrido. Casi es lo mismo que Donald Trump está diciendo. Para ustedes va a ser muy fácil entender esto. Porque necesitamos recuperar que nuestros jóvenes y las señoritas no pueden tener tan libre acceso al aborto. Y no podemos estar permitiendo que la agenda LGTB esté enseñándose en las escuelas, que las Biblias estén prohibidas en las escuelas y solo se permite en la cárcel leer la Biblia, cuando deberíamos enseñarlo desde allá. Y eso no solamente está pasando, hermanos, en Estados Unidos. En Latinoamérica eso ya es una agenda. Yo estuve compartiendo en muchas unidades educativas que prácticamente hoy día la LGTB es una agenda curricular. Pero hermanos, están diciendo, no podemos nosotros dar fondos al Club de París, donde ellos tienen para poder enfermar el planeta con toda la contaminación
inventar enfermedades. Ustedes han visto el COVID-19, ellos ya tenían los pinchazos ya preparados, pero eso fue un experimento social, ¿o no? Y lo más triste es que el Papa diciendo, por misericordia, por amor a ustedes mismos, háganse pinchar. ¿Y cuántos le han creído? Ay, antes que me muero, como Dios no existiera, ya que me pinchen, hasta de susto como el ratoncito ya se están muriendo. Pero ¿sabe qué es? Lo más triste es, a nivel Sudamérica, la división de nuestra iglesia, ha recomendado que todos se pinchen. Y yo digo, hermano, ¿qué estamos haciendo, hermanos queridos? Aquí está un doctor, un médico. No le he preguntado si se ha hecho pinchar o no. Pero hermano, yo no voy a prestar ni mi mano derecha ni izquierda, menos que lo que tengo aquí atrás, hermano, para que me pinchen. Porque el Señor ha preparado un pinchazo completo, los 8 principios de vida. Y nosotros deberíamos estar enseñando a todos cuál es la verdadera. Yo no sé decir porque después pueden clausurar este canal, ¿no? El verdadero pinchazo que Dios siempre a través de todo el tiempo ha tenido para que nadie haya enfermo. Y un pastor en Bolivia terminó siendo fuera. ¿Por qué? Tienes que traer tarjeta de pinchazo. ¿Quién estaba pidiendo? ¿El Vaticano? Nuestra institución. Y eso me dio mucha pena. ¿Por qué están obrando de esa manera? ¿Qué está pasando? Hermanos, ahora el proyecto 2025 consta de una amplia variedad de temas. Algunos objetivos más controvertidos son la visión restrictiva del aborto a nivel federal y la finalización del muro. Vamos a terminar de todas maneras de construir el muro fronterizo. Creo que tenía agüita por acá. Gracias. Muy amable. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, voy a ir abreviando. Tiene que haber la segunda revolución norteamericana. Eso suena fatal, hermanos. ¿Y qué es lo que van a hacer en esta segunda revolución? El gobierno federal de los Estados Unidos tiene que hacer una cruzada. Estamos en proceso de segunda revolución americana. No, nunca visto desde la fundación, dijo Kevin Roberts, presidente de la Fundación Heritage, en declaraciones televisivas a principios de julio. Esta agenda fue desarrollada por más de 400 académicos, expertos políticos, inclusive está incluido Elon Musk, ¿no? Yo leía un artículo y que decía, tras que ganó Trump, Elon Musk fue la billetera, por decir, pero Trump no es ningún pobre, es un multimillonario. Y él es el dueño, Elon Musk, de los carros eléctricos, Tesla. Solamente porque Donald Trump llegó al poder, ganó el hombre 21,000 millones de la noche a la mañana. ¿Y qué está diciendo Elon Musk? Es lo contrario de Bill Gates, porque están diciendo, hasta con la fundación de Melinda Bill Gates tenemos que acabar. Eso es lo que están diciendo. Hermanos, en Profetas y Reyes, para terminar esta parte, porque tengo 2 partes, todo lo que la profecía predijo, como habiendo de acontecer hasta el momento actual, se le ha cumplido la historia. ¿Qué es lo que va a pasar en Estados Unidos? Aparentemente el 20 de julio es cuando va a asumir el poder. 20 de enero, perdón, de este año que viene, va a asumir el poder.
y está nombrando a prominentes pastores en la parte diplomática. Yo leía un artículo y decía que un pastor evangélico va a ser embajador en Jerusalén. Y Donald Trump ha dicho que va a ser la embajada en Jerusalén. Y Donald Trump ha dicho, vamos a reconstruir el tercer templo. Y todos los evangélicos, ¿cómo están, hermanos? Aquí viene el Mesías, todo se está cumpliendo. Va a haber una efervescencia. ¿Y nosotros qué tenemos que decir? No, el lobo no viene por ahí, viene por este lado. Tenemos que seguir sonando la trompeta con certeza, ¿o no? Y van a decir, este poder no va a aprobar nada del aborto. ¿Y las iglesias qué van a decir? Amén, los conservadores, no, estamos bien. El problema de LGTB, el problema de los otros problemas que ya les he mencionado, todo parece que anda como un engranaje y está todo dándose. Y esto, la Agenda 2030 que hemos mostrado a través de este canal, parece que va a quedar, o los dos se combinarán, o quedará en stand-by, pero lo importante es que el mundo está trabajando sin descanso, sin pausa. Y aquí en Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, la página 294, dice: hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo todo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por el cual el Salvador anunció los acontecimientos que habían de preceder su venida. Y oiréis de guerras, rumores de guerras, y levantaránse nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestilencia, hambres y terremotos en distintos lugares. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes, los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis estupenda. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que va a suceder? Las iglesias evangélicas se van a empoderar. Ha dicho Donald Trump que va a dar recursos a la iglesia, que va a dar más poderes, va a dar mayor espacio político. Y América tiene que ser para las iglesias protestantes. Eso suena música para el mundo evangélico. Pero ¿en qué no va a cambiar? Las iglesias evangélicas están diciendo, tenemos que cumplir, pero la agenda ecológica, aceptan el asunto del papado. La agenda ecológica. Ya saben, hermanos, las encíclicas que el papado ha lanzado. Entonces, ¿qué va a suceder? Parece que todo se está conglomerando para que nosotros podamos ver el 2025 grandes acontecimientos que el Señor va a cumplir. Hermanos, esa es la agenda que Estados Unidos, a través del nuevo gobierno, va a hacer muy rápido. Y ustedes pueden ver en redes sociales, muchos pastores predicadores están diciendo que esta agenda, tras que entre Donald Trump, va a tener un impulso muy grande, y casi todos están unánimes en decir, la ley dominical está detrás de todo esto. ¿Y nosotros tenemos tiempo para pelear entre nosotros? No, hermano. Queremos el derramamiento del Espíritu Santo. Ayune y ore en su casa, de manera personal. Conságrate a Dios cada mañana. Haz de eso tu primer deber. Nos entregaremos. Y miraremos a nuestros hermanos así, no como los apóstoles que se miraban antes de la cruz. No, ¿cómo se va a sentar él a la derecha y el otro a la izquierda? Eso era mi lugar, ¿o no? Pero después de que Cristo murió y resucitó, Pedro estaba pidiendo, Santiago, perdóname porque yo he sido envidioso, no, yo tenía
el pecho bien inflado, alta estima y todo eso, perdóname. Elena White soñó un sueño, no sé si ustedes recuerdan, lo que podía haber sido. Cuando veo ese video, hermano, me pongo a llorar. Ya hace tiempo que ella verá está en el cielo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Elena White cuando soñó dijo, apenas era un sueño, quise que sea realidad. Hoy ese tiempo se tiene que cumplir.